Gracias por acompañarme en esta mañana. Hermanos, antes de comenzar, quisiera que volviéramos a inclinar el rostro para orar y pedir la presencia del Señor. Oremos. Señor, en este momento rogamos tu presencia para que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a escuchar tu palabra y que, Señor, lo que salga, cada palabra de este siervo, Señor, sean palabras tuyas y que no sean palabras temporales, sino sean palabras para la vida eterna. Señor, gracias, te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Hermanos, muy buenos días. Durante esta semana siempre les cuento historias y alguien me mandó un mensaje en esta mañana y me dice, pastor, usted siempre tiene historias que le pasan en la semana, así es que cuente una el sábado. Yo no sé si se van a cansar de mis historias, pero bueno. Yo agradezco primeramente a cada hermano que me ha mandado un mensaje por la situación de mi esposa y por su salud. Gracias por sus oraciones. Y durante esta semana me recordó tanto lo que está pasando en mi hogar con lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de este personaje. ¿A cuánto nos gusta el cambio? ¿A alguien le gusta el cambio? ¿Cambiar las cosas? ¿Sí? A ver, damas, sea sincera conmigo. ¿A cuántas de las damas les gusta cambiar seguido las cosas alrededor de la casa? Caballeros, ¿a cuánto nos gusta seguido cambiar las cosas del carro? ¿Verdad que nos gusta cambiar las cosas del carro? Que hay que lavarlo, que hay que ponerle un estéreo nuevo, que hay que ponerle una bocina nueva, que hay que ponerle, ¿qué? Rines nuevos, hay que pintarlos de negro, porque ahora se usa eso, ¿verdad? Y entonces en todo momento estamos tratando de cambiar y de no quedarnos igual, ¿sí? Durante esa semana hemos tratado de cambiarle a Valentina su comida. Y ha sido tan difícil. Y le voy a decir qué tan difícil es. Es tan difícil que yo he dormido como 3 horas cada noche. Porque Valentina ahora está acostumbrada, ¿verdad? Mas ahora estamos tratando de darle una comida diferente para que ella pueda estar bien y mi esposa por su salud también pueda estar bien. Pero este cambio me llevó a pensar en muchas cosas. ¿En cuánta es la necesidad de un bebé de estar con su padre y su madre? ¿Verdad? ¿Alguien tenemos aquí bebés chiquitos? ¿Algún bebé chiquito? Hermano, ¿tiene un bebé chiquito? Bueno, él ya está grande, pero ¿verdad? Siempre va a ser el chiquito. Hermanas, ¿a cuántos de nosotros, o hermanos, hermanas, nos duelen nuestros hijos? ¿Verdad que sí? Cuando ellos se enferman, uno no anda bien. Pero en esta mañana no voy a hablar tanto acerca de nuestros hijos. Y no voy a hablar acerca tanto de nosotros como padres, ni de un cambio, sino que vamos a complementar todo esto y vamos a hacer una ensalada, ¿ok? Hace 2 sábados hablábamos acerca de un padre. ¿Quiénes recuerdan esta historia? Hace 2 sábados hablábamos acerca de un padre que viene ante el Señor a decirle, mira Señor, si tú puedes hacer algo por mi hijo, que tiene un demonio desde hace muchos años, desde bebé, si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Mas el padre, ¿qué le decía? Mira, ¿qué le dijo el Señor? ¿Alguien recuerda ese versículo? Si puedes creer, todo le es posible al que cree. Y entonces el padre le dice al Señor, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Recuerdan esa historia hace 2 sábados? Muy bien. ¿Cuál era la fe de este padre? ¿Creía o no creía? Estaba en duda, ¿verdad? Tenía una fe que estaba tan valiente. Mas en este sábado quisiera hablar de un padre que tenía una fe tan profunda, una fe tan certera, que llevó y llegó
hasta lo último del dolor para demostrar su fe. En esta mañana el título se titula Fe en acción. Ustedes recuerdan a este padre y lo conocemos por el padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. ¿Pero por qué lo conocemos como padre de la fe? ¿Por qué se conoce a Abraham por el padre de la fe? Porque en todo momento confió ciegamente en Dios, en lo que Él le decía. Sin embargo, cuando yo leía la historia de Abraham, me di cuenta que llegó un momento de su vida en que él realmente no es que no tuviera fe, sino que no aplicó a su vida su fe. ¿Y cuándo fue esto? Ustedes se saben la historia. El Señor le promete a Abraham que un hijo. Y le dice, mira Abraham, yo voy a traer descendencia hacia tu vida. Y te voy a dar un hijo, y de este hijo nacerán las naciones. Sin embargo, vamos a la palabra de Dios un poco antes de la lectura bíblica en el libro de Génesis. Vamos a Génesis capítulo 16 y vamos a leer de ahí en adelante. Y dice la palabra de Dios. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, no podía. Y ella tenía una sierva, ¿de dónde era? Egipcia, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, le dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. A ver, permítame. ¿Está cierto, sí o no? ¿Jehová la había hecho estéril a ella? No. Ella simplemente, por la naturaleza pecaminosa en la que vivimos en este mundo, no podía tener hijos. Mas ella le atribuye este caso a Jehová. Y dice, Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizá tendré hijos de ella. ¿Y qué hizo Abraham? Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Quiero leerles esta parte porque esta parte es muy importante para poder empezar con el tema de esta mañana. En el libro Patriarcas y Profetas, página 125 dice, Abraham había aceptado sin hacer pregunta, escuche bien, Abraham había aceptado sin hacer pregunta alguna la promesa de un hijo, pero no esperó que Dios cumpliera su palabra en su oportunidad y a su manera. El Señor permitió una tardanza. ¿Para qué? Para probar su fe en el poder de Dios. Pero escuche estas últimas líneas. Pero Abraham fracasó la prueba. ¿Pudo Abraham, sí o no? Fracasó la prueba. Él tenía fe en Dios. Él creía que Dios le iba a proveer. Pero en el momento en que se halló con esta situación, ¿cuál fue la decisión de él? ¿Le hizo caso a Sarai, sí o no? Mire, esposo, Wichi, si algo te dice Yasmín, ten cuidado. A mí mi esposa me dice, amor, hazme caso. Y yo, no, espérate. En la Biblia ya ha habido varios casos donde la esposa le pide algo al esposo y la cosa no sale bien. Así es que vamos a tomar una decisión juntos. ¿Qué te parece? Muy bien. Vamos a tomar una decisión juntos como familia para hacer algo diferente. Muy bien. Entonces dice la palabra de Dios que Abraham no pasa ¿qué? No pasa la prueba. Y entonces vamos ahora sí al libro de Génesis, capítulo 22. Y después de que el Señor le vuelve a confirmar, nace el hijo de Abraham con Agar, que ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Ismael. Dios le vuelve a decir a Abraham, mira Abraham, yo
yo voy a proveerte un hijo. Y Sara, a pesar de que ya es de edad avanzada, ella va a poder tener un hijo. Y entonces nace ¿quién? Nace Isaac. Y yo quiero pensar que Isaac estaba chiquito. Isaac estaba, por ejemplo, de un añito, 2 añitos. Cuando dice la palabra de Dios en el versículo, en el libro, el capítulo 22, versículo 1. Y aconteció después de estas cosas, dice Génesis 22, 1, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. La palabra probar, y quiero que pongamos atención en esto, la palabra probar no significa que Dios probó o puso a prueba a Abraham. La palabra hebrea de probó es examinar, tratar de comprender algo, tratar de saber el centro de algo. ¿Me entienden? Cuando el Señor quería probar a Abraham, no solamente no quería probarlo para saber cuál era su decisión completa, sino él quería examinar su interior, quería examinar cuál era ahora su fe. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que cuando Dios prueba a Abraham, le dice, versículo 2, toma a tu hijo. ¿Cuál de los dos? ¿Cuántos hijos tenía? 2. Pero Dios fue muy específico y le dice, mira, toma a tu hijo, tu único. A ver, espérate, ¿tenía 2 hijos o un hijo? ¿Y por qué el Señor le dice tu único? Porque era el hijo de la promesa. ¿Y por qué más? Y le dice, Isaac, hasta lo menciona con nombre. Pero esta parte es la que más compromete a Abraham. Y le dice, a quien más amas. Entonces, ¿Abraham no amaba a Ismael? Claro que lo amaba. Claro que amaba a su hijo Ismael. Pero cuando el Señor le dice a Isaac, a quien tú amas, Abraham tenía algo con Isaac que probablemente no tenía con Ismael. Ahora, yo soy el mayor de mi familia, ¿ok? Yo soy el mayor, yo tengo 2 hermanas menores que yo, de hecho nos llevamos 5 años. Y ellas siempre le dicen a mi mamá, yo sé que mamá me está viendo, y disculpa Diana y Belén. Ellas siempre le dicen a mamá, es que tú quieres más a Jacobo, ¿no? Es que él es tu preferido porque es el primero. Es que tú lo consientes. Y cuando estábamos más chiquitos, al que le daban más seguido, ¿era quién? Era uno. Les voy a contar algo y mamá, discúlpame. Cuando yo nací, mi mamá me decía, cuando yo estaba chiquito, como Angel, a esa edad, mi mamá me decía, hijo, yo creo que tú eres un niño de puro 10 y tú te vas a sacar puro 10. Y yo no sabía, ¿verdad?, qué significaba eso, porque yo todavía no entraba a la escuela. Y mamá me decía, tú vas a ser un niño de 10. Y cuando yo entré a la escuela y yo le traía esas calificaciones de 8 y 9, ¿qué creen que hacía mi mamá? ¡Suácatelas! Usted es un niño de 10. Así es que mi mamá en todo momento trataba de enseñarme de si yo hacía una plana de esas de bolitas o palitos, ¿verdad? Si yo la hacía mal, me arrancaba la hoja y otra vez, hágalo de nuevo. Entonces mamá en todo momento trataba de enseñarme y decirme, mira, usted es un hombre de 10.
Entonces cuando yo crecí y yo le pregunté a mi mamá un día, oye mamá, ¿tú por qué me pegabas tanto? ¿No? ¿Por qué tan seguido conmigo? Mis hermanas dicen, ¿verdad? Que yo soy el favorito. Y entonces si yo soy el favorito, ¿por qué? ¿Verdad? Y ella me dice, es que tú fuiste mi primer hijo. Yo no sabía si iba a tener más. Así es que yo me empeñé a ayudarte, a enseñarte, pero a amarte más. Porque no sabíamos, pasaron 5 años hasta que mi segunda hermana nació. Y después de 5 años nació mi segunda hermana. Así es que yo me imagino que Abraham amaba a Ismael, porque era su primer hijo. Pasó años, pasó tiempo con él. Pero había algo con Isaac que aparte de ser el hijo de la promesa, lo conectaba más con él. Y el Señor le dijo, mira, toma a Isaac, a quien tú amas. ¿Y qué le dice el Señor? Y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué pensó Abraham? ¿Cómo se hubiera sentido usted? Y bueno, voy a hablar yo personalmente. ¿Cómo creo que yo me hubiera sentido si el Señor me dice, mira, te voy a entregar a Valentina? Pero ¿sabes qué? A Valentina, a quien más tú amas, vas a ir a una tierra donde yo te voy a decir, la vas a poner en un holocausto, la vas a amarrar y le vas a quitar la vida. ¿Usted se logra o no se logra? Dudamos. ¿Por qué? Porque es a quien más amamos. Yo realmente, hermanos, mi fe tenía que ser, o tiene que ser, y tiene que ser para todos una fe en el que si el Señor comanda, no importa lo que sea, usted y yo tenemos que hacerlo. ¿Me escuchó bien? No importa. Cuando el Señor nos da una ordenanza, por más duro que sea, tenemos que seguir adelante. Y entonces Abraham, con dolor en su corazón, planea este sacrificio. Y vamos a leer la Biblia. Y Abraham se levantó muy de mañana. Yo creo que probablemente no quiso hablar mucho. Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, dice, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, ¿cuánto tiempo tardó a llegar allí? 3 días. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Pero la siguiente parte es importante. ¿Qué dice? Y volveremos. A ver, ¿iba a sacrificar a Abraham a su hijo, sí o no? Y entonces, ¿por qué le dice a los siervos, vamos a volver? Porque dentro de él tenía fe de que algo iba a pasar. Él creía dentro de su corazón, a pesar de llevar a su hijo de la mano, él sabía que algo iba a pasar. Y le dice a los siervos, no se preocupen, vamos a volver. Nuestra fe, hermanos, tiene que ser una fe que cuando usted se halle en la prueba y en la dificultad, usted tiene que estar tranquilo. ¿Por qué? Porque nos pasa
que tenemos fe y decimos, sí, tenemos fe que el Señor va a llegar, pero ¿cómo andamos? Andamos temorosos, andamos ¿qué? Preocupados, andamos probablemente tristes, pero tenemos fe. Sin embargo, Abraham, que es el padre de la fe, nos enseña que cuando él llevaba a su hijo, aún a los siervos que estaban en él, les dice, no se preocupen, vamos a volver. Y entonces la situación se vuelve más complicada. Y dice la palabra de Dios que toma Abraham, versículo 6, la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Yo quiero imaginar esa escena. Llevaba a Isaac, el niño chiquito, y mientras lo llevaba, yo creo que Isaac pensaba, pues bueno, vamos a adorar a Dios, ¿verdad? Abraham probablemente pensaba, Señor, hay algo que tú vas a hacer. Y yo creo que Abraham tomaba de la mano a su hijo, ¿no? Yo quiero pensar que Abraham cargó a Isaac, no lo llevó ni siquiera de la mano, no quería que se cansara, lo cargó, lo llevaba abrazado, ¿verdad? Yo llevaría a Valentina, yo llorando probablemente, ¿verdad? Valentina en mis brazos, porque yo sé que yo tengo que quitarle la vida a mi hija. Y Abraham llevaba a Isaac, ¿verdad? En sus brazos. Y mientras él colocaba el holocausto, la palabra de Dios no nos los menciona. Pero yo no puedo dejar de pensar que Abraham estaba llorando al ver que tenía que sacrificar a su hijo. Y dice la palabra de Dios que coloca a Isaac en ese holocausto y puso sobre él más leña. Yo en ese momento, hermanos, yo estuviera rogándole al Señor, Señor, haz algo. Algo tiene que pasar. Algo tienes que hacer. Pero Señor, por favor, no permitas que yo le quite la vida por mis propias manos a aquel a quien yo amo más. Y entonces dice que Abraham tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre. Imagínese el niño chiquito preguntándole a Abraham, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, hijo mío. Y le dice, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Papá, yo no lo veo. Papá, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? ¿Usted tendría el valor de decirle a su hijo, ¿eres tú? Y entonces Abraham con fe y con esa voz probablemente quebrantada, le responde, Dios, hijo mío, se proveerá del cordero para el holocausto. E iban juntos. Y la palabra vuelve a mencionar que volvían a ir juntos. Dios proveerá, hijo mío. Abraham estaba a punto de degollar a su hijo, mas sus palabras y sus acciones demostraban que su fe estaba en alguien más que en sus propios hechos. Su fe y su amor estaban en alguien más que en su propio hijo. Abraham amaba más a Dios que a Isaac. Abraham confiaba en Dios ciegamente al punto de entregar a su hijo. ¿Recuerdan la historia de aquel hombre? El hombre trae a los pies
a su hijo de Jesús, pero antes ya le había llevado a los discípulos. Y cuando este hombre va y le dice: Señor Jesús, yo ya traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada. Si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Yo quiero pensar que este mismo pensamiento estaba en la mente de Abraham, diciendo: Señor, si en algún momento algo pasa, por favor ayúdame, porque yo no quiero degollar a mi hija. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Esta parte de atar, hermanos, esta parte de atar a alguien, ¿alguna vez usted ha atado a su hijo? ¿Verdad que no? ¿Usted lo ataría? Óigame, Valentina, yo trato de hecho lo estaba viendo con Waldemar, ¿verdad? Le trato yo de agarrar la manita y no quiere. Yo me imagino que Isaac estaba en ese momento de, bueno, papá, ¿por qué me estás atando? ¿Qué va a pasar ahora? Y entonces dice la palabra de Dios que Abraham extiende su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Yo no me logro, hermanos, yo creo que no. Saber que yo tengo a Valentina enfrente de mí, amarrada, y yo con un cuchillo a punto de quitarle la vida. Sin embargo, Abraham amaba más a Dios que a su hijo. Y de esta manera, casi al punto de degollar y de quitarle la vida a Isaac, viene la palabra de Dios. Y el ángel de Jehová, con voz fuerte, le dice: Abraham, Abraham, no le hagas daño al niño. Abraham, Abraham, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ¿qué? Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham los ojos al cielo y miró. Y después vio aquí que a sus espaldas un carnero trabado en su zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto, oh Jehová Jireh. ¿Ha escuchado usted esa palabra, Jehová Jireh? Esto significa: Jehová proveerá. Hermanos, Abraham en todo momento no dudó del Señor. Y en la situación más difícil, él decidió serle fiel a Dios. Abraham pudo experimentar en un poquito lo que el Padre sentiría al ver a Cristo Jesús entregando su vida por usted y por mí. Abraham pudo sentir en algún momento de su corazón lo que Dios el Padre sentiría al ver a Cristo Jesús siendo maltratado, siendo crucificado.
Para nuestro Señor Jesús no hubo un espera, no le hagas daño. Para nuestro Señor Jesús fue completo el sacrificio. Cuando Dios le dijo a Isaac, Dios proveerá el cordero, Dios lo proveyó. Y aquel cordero fue Cristo Jesús. No solamente fue en el momento del sacrificio que el Señor proveyó a Abraham un cordero físico, sino también proveyó y proveerá nuestra ayuda. Ahora vamos a ser sinceros, hermanos. Cuando viene la prueba más dura y más difícil, ¿tenemos fe? ¿Dónde está nuestra fe? Y si tenemos fe, ¿cómo actuamos con nuestra fe? Si tenemos fe y decimos que tenemos fe en el Señor, ¿cuáles son nuestras palabras? ¿Cuáles son nuestros hechos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Si decimos que tenemos fe en el Señor, ¿cómo actuamos cuando la dificultad más difícil de nuestra vida se presenta? Hermano mío, no podemos decir que tenemos fe en este libro si usted y yo no actuamos de acuerdo a nuestra fe. Hemos escuchado que la fe y las obras van ¿cómo? Van juntas. Mas el justo por la fe vivirá. Recordemos otro versículo. Sin fe es imposible que agradar a Dios. Y Hebreos 11 nos da una lista de personajes que por la fe actuaron y dieron testimonio de su fe. Ahora, hace 2 sábados oramos por aquellos quienes tenían una fe tan valiente. Mas en este sábado yo quiero orar por alguien que probablemente se preocupa y que necesita demostrar su fe con acciones. Durante toda esta semana hemos tratado de cambiarle la comida a Valentina. Y en la noche, mientras Yolanda estaba arrullando a Valentina y yo veía a Valentina chiquita y ella se queda dormida, yo me pongo a pensar, si el Señor me pidiera que yo le entregara a Valentina, ¿lo haría, sí o no? Y entonces se me vino algo a la mente y me hizo preguntar, ¿qué tenemos en la vida que amamos mucho, que si el Señor nos lo pide, estaríamos dispuestos a dar? ¿Qué ama usted en la vida? Pregúntese, ¿qué es lo más que ama usted? Aparte de sus hijos. ¿Ama su trabajo? ¿Ama probablemente a su esposo? Levánteme la mano que lo más que amamos en esta vida son nuestra familia y nuestros hijos. ¿Sí o no? ¿Alguien aquí que ame su trabajo? ¿Verdad que no? Y si la levanta la mano, entonces dígame para ir yo a trabajar con usted. Porque si usted ama su trabajo, entonces probablemente será muy bueno, ¿no? ¿Qué amamos en esta vida, hermanos? Si el Señor nos pidiera que entregáramos a nuestros hijos a sus pies, ¿lo haríamos, sí o no? Yo quiero orar en esta mañana, no solamente por aquellos quienes necesitan o desean decirle al Señor, Señor, yo deseo demostrarte mi fe más seguido. Y quiero orar por el segundo grupo de personas, por aquellos padres de familia, quienes desean entregarle sus hijos a los pies del Señor. Yo a veces no entendía por qué a veces hacemos
de hecho, se viene la presentación de Valentina al Señor. ¿Usted sabe por qué presentamos a los niños aquí enfrente? Para poder entregárselos al Señor, así como Abraham lo hizo, ya no con muerte, sino para que ellos puedan ser guiados por el Espíritu Santo para ser hombres de bien en este mundo. Es por eso que lo hacemos. Es por eso que entregamos a nuestros hijos a los pies del Señor, para que nuestros hijos puedan ser aquellos hombres valientes, aquellas damas vencedoras, que sean y que prediquen el Evangelio, aunque se derrumben los cielos. Para eso entregamos a nuestros hijos. Y nuestros padres probablemente hicieron lo mismo con nosotros. Yo quiero orar en esta mañana por ustedes padres y por ustedes hijos. Y aquellos que no tienen hijos, en algún momento nos tocará. Pero quiero hacer una última pregunta. ¿Cuántos estamos dispuestos a rogarle al Señor para que incremente nuestra fe? Usted podrá preguntarme, pero pastor, ¿por qué tanto de la fe y de la fe? Es que, hermanos, en el mundo en el que vivimos, en el momento en el que estamos viviendo, usted me dijo, usted levantó su mano que usted amaba a su hijo, pero allá afuera hay gente que no ama a sus hijos. En este mundo hay personas quienes están perdiendo la fe. Las iglesias ya no están tan llenas como antes. Y la gente, aun que va a la iglesia, cuando viene el problema, viene la dificultad, tiene algún dilema con un hermano, con una hermana, su fe se va hacia abajo rápido. Necesitamos orar y ayunar. Necesitamos tener fe. Necesitamos rogarle al Señor para que incremente nuestra fe. Y que en todo momento, aunque tengamos que entregar a nuestros hijos, podamos decir, Dios proveerá, y estar tranquilos. Hermanos, yo quiero orar por usted en esta mañana. Si usted en esta mañana decide, Señor, yo quiero incrementar mi fe, póngase de pie. Si usted quiere decirle, Señor, en esta mañana yo necesito que tú me ayudes con mi fe. Quiero hacer una invitación especial. Si hay aquí algún padre de familia, alguna madre de familia que desea decirle, Señor, aquí está mi hijo, aquí está mi hija. Quiero ponerlos en tus manos para que tú puedas ayudarles. Pasa aquí enfrente. Yo quiero orar por usted. Y yo me uno porque yo también soy padre de familia. Porque yo también quiero entregarle al Señor a Valentina. Y a mi esposa también. Si esta es alguna madre de familia, algún padre que quiera orar y decirle, Señor, te entrego a mi hijo, a mi hija, para que tú le ayudes. Para que tú le ayudes a tener fe. Pase aquí enfrente. Yo quiero orar por usted y por sus hijos. Si hay aquí alguna persona que está dudando en todo momento al decirle, Señor, tengo una prueba tan difícil que yo no sé si me voy a lograr cuando tú me pidas que yo te entregue lo que más amo. Pase aquí enfrente también. Hermanos, ¿amamos a nuestros hijos, sí o no? Amamos a nuestros hijos. Pero ¿puedo pedirles un favor? ¿Y no se enojen conmigo? Amemos más a Dios. Porque Abraham amó más a Dios que a su propio hijo Isaac. Y de ese amor más a Dios renació la fe necesaria para poder hacer lo que Abraham hizo. Para poder incrementar nuestra fe necesitamos amar más a Dios. ¿Y cómo amamos más a Dios? Conociendo su palabra. En oración, en ayuno. Hermanos, hay familias allá afuera que se están destrozando.
Necesitamos amar más a Dios para poder amar más a nuestros hijos. Necesitamos amar más a Dios para poder tener fe. Necesitamos amar más a Dios para que en el momento de la dificultad y la prueba, usted y yo podamos seguir adelante y poder decir: Dios proveerá. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos rogarte, Señor, primeramente que incrementes nuestra fe. Señor, estamos aquí muchos padres, y me incluyo, Señor, padres de familia, mamás, papás, que, Señor, nuestros hijos nos duelen. Pero queremos en esta mañana, Señor, ponerlos en tus manos para que ellos puedan crecer de acuerdo, Señor, a tu palabra. Que ellos puedan ser hombres y mujeres de bien. Sean hombres y mujeres que prediquen tu palabra. Sean hombres y mujeres que sean llenos del Espíritu Santo y sean aquellos que proclamen las buenas nuevas, Señor, cuando esté cerca el tiempo de tu venida. Señor, queremos entregar a nuestros hijos para que ellos puedan dar testimonio de su fe. Pero, Señor, queremos entregarte a nuestros hijos, a aquellos padres quienes probablemente saben que necesitan ayuda con sus hijos. Te rogamos por ellos. Señor, igualmente queremos decirte en esta mañana que te amamos a ti, que te amamos más que a nuestros hijos. Ayuda con nuestra fe. Ayúdanos a creer que tú proveerás. Y te damos gracias porque Abraham pudo dar testimonio de su fe. Mas, Señor, tú nos has dado a Cristo Jesús, a tu Hijo único, para que todos aquellos quienes creamos, Señor, tengamos vida eterna. Señor, gracias por Cristo Jesús. Abraham pudo sentir, Señor, un poco de la pérdida y del sacrificio de tu Hijo, Señor. En esta mañana alabamos el nombre de Cristo Jesús, porque si no fuera por Él, si no fuera por aquel sacrificio y el amor hacia ti y el amor hacia cada uno de nosotros, Señor, nosotros estuviéramos completamente perdidos. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre y te amamos. Jehová Jireh, Dios proveerá. Gracias, Señor. Restaura nuestra fe, incrementa nuestra fe y que lo que venga podamos seguir adelante. Gracias. Todo te lo pedimos, te lo agradecemos y alabamos el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y esté siempre y en todo momento con ustedes.